Vamos a así ando, aleluya. La sal también para algo estaba correcto. Daba sabor a lo que hablar costo para eso, esa imagen, la sal como para hablar del costo que tiene dado. En gran cantidad de gente caminaba con, de pronto se volvió, si algún ser mi discípulo más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden irme a menos que amen más. Si nosotros estamos amando más cualquier cosa en este mundo, cualquiera que sea, no estamos aptos para ser discípulos de Jesús. Por eso es que a los apóstoles él fue bien sabio, porque mire, Mateo, que se llamaba Leví, ¿verdad? Cuando lo llamó, hermano, él estaba sentado en su oficina. Debemos pensar un poquito que él era trabajaba en el Ministerio de Hacienda y estaba en la oficina contando los tributos. Y cuando Jesús le dijo, ven y sígueme, ese hombre no me dio ni una palabra, sino que inmediatamente se levantó y lo siguió.
Imagínense que en este tiempo viniera Jesús y se apareciera y nos dijera, sígueme. Pensaríamos un montón de cosas que vamos a dejar. Los otros que estaban pescando, remendando sus redes, les dijo, síganme. Y lo siguieron, no pusieron obstáculos, no pusieron objeciones para seguirlo. Sabía Jesús a quiénes iba a llamar. No iba a llamar a intelectuales, sino a corazones dispuestos, a corazones que estuvieran dispuestos a trabajar. Amén. Por eso Él les dice, si ustedes no me aman más a mí que a su esposa, que a sus hijos, que a su esposo, que a terreno, que a casa, que a vacas, que a carros, a lo que sea, pues, ustedes no están aptos para ser mis discípulos. Y sigue más ahí. Entonces, es como si dijera, si alguien me quiere seguirme, debe hacerlo con seriedad. O sea, si usted está aquí, hermano, y ha decidido seguir a Cristo, hágalo con seriedad. Porque un discípulo sin compromiso, porque eso es lo que no queremos nosotros, compromiso, es como la sal sin sabor, no sirve para nada. Amén, iglesia. Cuando nosotros no queremos ningún compromiso, no, es que me van a poner a servir y yo no, yo solo quiero llegar y sentarme y recibir y me voy. No estamos aptos para ser discípulos del Señor. Amén. Solo somos pueblo, ovejas. Pero nosotros tenemos que ir a algo más. Tenemos que avanzar al otro nivel. No nos podemos quedar como pueblo siempre. No quiere decir que no sea salvo, pero sí es salvo, claro que es salvo. Pero necesitamos servirle a Él. Necesitamos hacer algo. Porque dice que si alguien quiere seguirme, debe hacerlo con seriedad. Porque un discípulo sin compromiso es como sal sin sabor. No sirve para nada. Algo fuerte, ¿verdad? Pero usted sonría que Cristo le ama. De todas formas, aunque le diga como le diga, el Señor le ama a usted. Ahorita vamos a ver qué significa ser una sal que conserva su sabor. Pero tenga pendiente esto, que un discípulo sin compromiso es como la sal sin sabor. Dice ahí que no sirve para nada. Oiga, no sirve para nada, solo para ser pisoteada por los hombres. Qué tremendo. Entonces dice que la sal es buena cuando cumple su propósito. Amén. Porque dijo él, buena es la sal. Pero si cumple el propósito por el cual Dios lo llamó, es buena, si no, no sirve. Amén, iglesia. El creyente es bueno, útil, valioso para Dios cuando vive el propósito por el cual Dios lo llamó. Es bueno y es útil cuando cumplimos el propósito por el que Dios. Nosotros todos debiéramos ser servidores. Amén, iglesia. Todos debiéramos de servir, debiéramos de decir, bueno, yo me voy a poner a la orden del pastor ya. En que sea orar, hermano. Yo voy a estar orando, pastor, porque para que el Señor le dé más palabra a usted y nos exhorte en lucha y nos dé esperanza, nos dé alivio, nos dé ánimo, nos edifique. Pablo decía, hermano, Pablo, el apóstol Pablo, que no somos, ahí sí que diríamos nosotros, como dijo Juan, no somos dignos de llevarle los zapatos a Pablo. Pero decía, oren por mí, para que el Señor me use, me dé palabra. Fíjese. Entonces es necesaria la oración. Y con eso estamos sirviendo desde la casa, desde el trabajo, desde la oficina, desde el hospital, de donde sea que usted vaya, desde el bus. Anda en el parque, ore. Porque Dios necesita servidores que puedan cumplir su propósito. ¿Cuál es nuestro propósito como sal? ¿Usted quiere saber cuál es su propósito como sal? Es detener la corrupción moral y espiritual, no con superioridad, sino con testimonio.
Amén. Que digan que ustedes de verdad es cristiano, de verdad es hijo de Dios. Que no lo confundan con el mundo, pues. Amén, iglesia. Que no nos confundan, por favor, cuidemos eso, hermano. Cuidemos nuestro testimonio, que nadie nos confunde con el mundo. Que no tengamos reproche alguno como tenía Job, como Job era. Job era irreprochable, ningún pecado le habían hallado, pues. Amén. Que seamos irreprochables, hermanos. Que nuestro testimonio sea un motivo para que los demás quieran recibir a Cristo. Pero nuestro testimonio deja mucho que desear a veces. A veces andamos enojados, irritados y tratamos mal a las personas sin darnos cuenta. Entonces somos sal que no sirve. Aleluya. Y dice que preservar la verdad en medio del engaño. Eso es nuestro propósito. Allá en Romanos 1:18 dice, pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Oiga, estos habían negado la verdad. No le decían a la gente cómo era Dios, quién era Dios. Y por eso dice que Dios está enojado con ellos. Dice, esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo cual Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías, porque nosotros hemos detenido la verdad. Amén, iglesia. Cuando usted no habla, detiene la verdad. Pero no sea para hablar de la película que estuvo buenísima del Canal 6 anoche, si nos paramos a hacer comentarios con la gente. Yo no sé si hay películas o qué, pero yo dije, por decir algo, pues, porque son cosas que nos entretienen. Para hablar del partido que estuvo bueno, el del Real Madrid con el del Barcelona, y que unos lloraron y otros gritaron alegría. Para eso sí nos detenemos, para ver las clases de jugadores que tienen los equipos. Para eso sí nos detenemos, pero no nos detenemos para hablarle a las personas y decirle que Cristo les ama. Amén, iglesia. Dice que para dar sabor también el propósito para el cual Dios nos llamó es para dar sabor, transmitir esperanza, fe, amor y el evangelio. Dios no nos llamó para que estemos sentaditos, hermano. Dios no nos llamó para que nosotros no hagamos nada. Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Dios siempre, el propósito de Dios es que le sirvamos. Amén. Eso, como le repito, no quiere decir que usted no es salvo, sino que no está cumpliendo su propósito. Y nosotros tenemos que ser sabios y cumplir el propósito de Dios. Si no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, somos como sal almacenada en bolsas rotas. Existe, pero no influye. No somos influencia, pues. No influenciamos a nadie para que quiera hacer evangelio, para que quiera conocer el evangelio. No lo influenciamos a nadie, hermano. ¿A quiénes influencia usted? Amén. Miren lo que dice. Eso dice que la sal en Palestina no era pura. Yo no sabía eso. No era pura. Venía mezclada con yeso o minerales. Si las partículas de cloruro se disolvían, quedaba un polvo blanco sin sabor. La metían en un proceso seguramente, a pura mano era eso, porque no había maquinaria y toda la cosa, a pura sabiduría de los hombres. Pero si las partículas del cloruro se deshacían, se convertía en un polvo blanco, harina sin sabor. ¿Cómo están esas partículas que usted tiene? ¿Todavía dan sabor?
Amén, iglesia. Dice que la sal puede perder su sabor. Así le pasa al cristiano cuando permite el mundo, la carne, el pecado repetido. Cuando uno peca y vuelve a pecar en lo mismo, y vuelve a caer en lo mismo, y vuelve a caer en lo mismo, y la falta de compromiso. Así pierde su sabor el cristiano. Cuando permite el mundo, cuando permite la carne, cuando permite el pecado que se repite y cuando tiene falta de compromiso. Nosotros comprometámonos con Dios, hermano. Yo estoy orando porque la iglesia venga realmente a recibir palabra, que esté gozoso para que reciba palabra. Porque siempre Dios nos visita, hermano, en las reuniones que tenemos, pero no muchos lo sienten, porque no vienen dispuestos. Si usted viene dispuesto, con un corazón dispuesto, claro que va a sentir la presencia de Dios. Claro que la va a sentir. Si usted viene a adorar, no viene a ver cómo vino el hermano, nada de eso, a adorar. Desde que entró a las puertas de la iglesia, usted se pone y ora y le dice: Señor, he venido para recibir, a encontrarme contigo, papá. El deseo de mi corazón es alabarte, es bendecirte, es glorificar tu nombre, etcétera, etcétera. Y usted va a sentir la presencia de Dios. Amén. Pero si usted viene predispuesto a recibir, no va a recibir nada. Un cristiano sin disciplina espiritual pierde su testimonio, pierde su influencia, oiga, pierde su pasión por Dios. No pierde la salvación, pero sí la efectividad. Aleluya. ¿Habrá perdido la pasión por Dios? ¿Habremos perdido la pasión por Dios? Me voy a incluir yo. Porque cuando venimos fríos. Sentimos que es una rutina nomás. Somos religiosos, pues. Como le dije el domingo, que solo nos hace falta persinarnos. Porque nos agachamos, nos arrodillamos, nos paramos, oramos, cantamos y nos vamos. Y nos fuimos lo mismo. Que es que haya un cambio en nosotros, hermano, a partir de ahora, a partir de este año, porque Dios va a hacer cosas grandes en nosotros, pero si estamos dispuestos, si somos corazones dispuestos, amén, Él va a hacer algo. La sal sin sabor es arrojada. Jesús no está rechazando al creyente, sino señalando la inutilidad de un discípulo sin compromiso. Amén, hermano. Él no está rechazándolo, sino que está diciendo: no me sirven. No sirven para nada. Amén. Dice el versículo 35, ni para la tierra ni para el muladar es útil. Sigue siendo sal. Aleluya. Nosotros seguimos siendo cristianos, pero no estamos siéndole útiles a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser útiles? La sal se mezcla con tierra para ayudar a retener humedad, o se mezcla con estiércol para convertirla en fertilizante. Pero la sal insípida no sirve ni para eso, ni para abono, ni para retener humedad. No sirve para eso, no sirve para nada, pues. Sigue siendo sal, pero no sirve para nada. Es como la higuera estéril que estaba plantada en una viña. Aleluya. Fíjense en dónde estaba plantada esa higuera, en una viña. No sé por qué estaba plantada en una viña, pero no hacía nada allí. Estaba inutilizando la tierra. Le dijo el señor de la viña al labrador: córtala. No sirve para nada, no te da producto. Córtala. Y le dijo él: déjame que la cuide un año más, le dijo. Si al año no da nada, la corto. Aleluya. ¿Será que a nosotros nos están dando el año de gracia ya? Aleluya.
¿Será, hermano, que nosotros no le servimos a Dios? Y yo me pongo también porque nosotros no hemos hecho lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros podemos hacer más. Podemos alcanzar a las personas que necesitan a Cristo. Orando, hermano, orando, clamándole a Dios. Y cuando vayamos a tocar puerta, eso va a ser fácil. Se va a desmoronar a la persona para recibir a Cristo. Amén. Entonces dice que una vida sin consagración no deja huella, no transforma, no aporta. Jesús termina diciendo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando la sal pierde su sabor. Ahora, ¿cómo recuperar el sabor? Porque si nosotros perdimos el sabor, hermano, necesitamos recuperarlo, porque estamos vivos. Amén. Estamos vivos y tenemos que hacer algo. Dice que debe haber un arrepentimiento genuino. Porque nosotros no nos arrepentimos de corazón. Uno debe, no sé, hermano, porque yo desde que recibí a Cristo nunca me he apartado de Él. Nunca. Pero si yo me hubiera apartado con Él, yo hubiera casi llorado sangre para que Dios me perdonara. Aunque sé que con hacer una oración quizás lo perdona a Dios a uno. Pero mira el corazón de uno. Si uno lo va a volver a hacer. Y allí está perdiendo el sabor de la sal porque está pecando repetidamente, está metiendo el mundo a la carne. Y dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sin saber, hermano, nos volvemos enemigos de Dios. Dice también que tenemos que identificar dónde se perdió el sabor y regresar a Cristo. Dice que cuando aquel siervo de Eliseo perdió el hacha, Eliseo le dijo: ¿dónde la perdiste? Nosotros no identificamos en dónde perdemos las cosas espirituales. ¿Cuándo fue que dejamos de orar? ¿Por qué dejamos de orar? Amén. ¿Cuándo fue que dejamos de adorar a Dios, de cantarle a Dios? Porque cuando nosotros le conocimos en nuestro primer amor, cantábamos pero con todo el galillo, hermano. Pero ahora ya no. Entonces debemos buscar en dónde perdimos eso, para que nos lleve otra vez el Señor al lugar donde le conocimos. Y Eliseo le dijo: ¿dónde la perdiste? Le dijo: llévame allá, a buscarla allá. No la va a buscar en cualquier parte. Usted tiene que saber en dónde perdió el deseo de buscar a Dios. Amén, iglesia. Hay que identificar dónde se perdió el sabor y regresar a Cristo. Con disciplina espiritual se puede recuperar el sabor de la sal. Eso quiere decir oración, palabra, servicio, comunión, ayuno. Con oración, hermanos, se renueva. Con la palabra, búsqueda de la palabra, usted se está renovando. Con ayuno, usted está sacrificando su carne para decirle a Dios: estoy deseoso de encontrarme contigo. Amén. Entonces la sal se renueva al contacto con el fuego del Espíritu Santo. No hay otra forma. Y eso, al contacto con el Espíritu Santo, solamente lo vamos a lograr metiéndonos en búsqueda con Él. Amén, iglesia. Con obediencia se recupera el sabor de la sal. ¿Cuántos somos desobedientes aquí? No me digan amén, porque yo no busco avergonzarlo. Busco que la palabra le hable. Porque si la palabra no nos puede cambiar, ya no hay nada en este mundo que nos pueda hacer cambiar.
yo busco que la palabra le hable y por eso le pregunto, ¿es desobediente usted? Y usted se contesta y dice, pues sí, soy desobediente, pero voy a recuperar ese atributo que Dios ha dado a los hombres. Amén. La obediencia. Lo que pide Jesús es más importante que lo que yo quiero. Amén. Es más importante que lo que yo quiero, lo que Dios pide. Él dice que nos congreguemos, no dejemos de congregarnos. Mire, hermano, me decía un pastor que a mí me traspasó así, plax, de lado a lado. Cuando él me dijo, yo no sé, me dijo, me preocupa, me dijo, que tengamos que estar invitando a los hermanos a la iglesia. Si ellos deberían llegar corriendo antes de que se abra la iglesia, a la puerta esperando que abran la iglesia. Pero tenemos que informarles que hay culto el martes, que hay culto el jueves. Si hay oración viene a la viernes de oración. Si hay sábado de culto de jóvenes, hay que decirles a los jóvenes que vengan. Hay que decirles que vengan el domingo. No, mis hermanos, no permitamos eso nosotros. Amén. Aquí se debería de anunciar los cultos cuando viene una persona nueva. Pero cuando no, ya todos sabemos que tenemos que venir al culto. Es nuestra necesidad. Amén. Porque lo que Dios pide es más importante que lo que yo quiero. Y yo tengo que estar pendiente de eso. Y la otra es cargar la cruz diariamente. El contexto del pasaje sí es una decisión radical, firme y diaria. Cargar la cruz. Nosotros tendríamos que la cruz significa muerte. Amén. Por eso dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día. Cada día debiéramos morir al pecado. Cada día debiéramos nosotros morir y ya no volver a eso, a esa situación. Amén. Entonces, hermano, arrepentimiento genuino, disciplina espiritual, obediencia y cargar la cruz diariamente hace que recuperemos el sabor. Porque la sal sin sabor no sirve para nada. Por eso dice la palabra, no sirve para nada. Pero es buena si tiene su sabor. Amén. ¿Hasta dónde Dios te puso? Y si estás cumpliendo lo que Dios te demanda. Amén. Yo me hacía esa pregunta. Si estoy dando sabor donde Dios me puso. Y yo le decía, Señor, perdóname, porque yo no sé realmente, no puedo medir eso si estoy dando sabor donde tú me has puesto. Yo no sé, Señor, qué tan agradable sea. Porque a veces somos pedradas, hermano. Caemos como tropezón en ayuno. Se ha pegado un tropezón a buenas 5 de la mañana usted sin comer. Se le van los colores, hermano. A veces uno se tropieza descalzo con la pata de la cama. Ay, Dios, hermano. Así caemos a veces. Porque no tenemos la gracia, la palabra no la sazonamos con sal. ¿Sí? Si nosotros le ponemos el sabor, el condimento a la comida y todo y queda rica, esa comida uno se la come hasta sonriente. Amén. Pero si la comida va desabrida y toda la cosa, como que se la pusieron a uno así, come. Solo falta decir la palabra de 4 patitas. Come. Uno siente que esa comida va, o sea, no cae bien, pues. Y a veces nosotros damos la palabra muy grosera. Si yo digo, Señor, yo estoy predicando mal,
No estoy dando sabor, por favor, ayúdame. Ayúdame, Padre, porque yo solo no puedo. Yo necesito edificar la iglesia, Señor. Yo necesito que la iglesia se vaya edificada, que no se vaya la iglesia como vino. Por ejemplo, hoy tenemos que entender que la sal no es solo el alimento, está significando el costo del discipulado. Porque un discípulo sin compromiso es como la sal sin sabor. No podemos ser discípulos de Jesús si no tenemos sabor. No tenemos compromiso. Amén. ¿Eres un freno a la corrupción o te estás mezclando tanto que ya no se nota tu diferencia? Era lo que decíamos. Amén. Que no influenciamos, no se nota la diferencia en nosotros. Dice que Jesús nos pide que seamos perfectos, sino consistentes y fieles. Eso es lo que pide Jesús. Perfección hasta que lleguemos nosotros, hasta que Cristo venga, vamos a ser perfectos. Pero antes no, tenemos defectos y estamos luchando con ellos. Pero Él lo que pide es que seamos consistentes y fieles. Yo anoté una ilustración que me gustó. Dice que un joven visitó a su abuelo, un cristiano sabio. El muchacho se quejaba del mundo. Decía, que este mundo, que no sé qué, que. Y todo está mal. La gente es mala, hay corrupción por todos lados. Uno no puede hacer la diferencia, dijo. Y el abuelo tomó 2 vasos con agua. En uno echó café y en otro echó sal. El vaso en el que le echó café ensució el agua. Esa agua sucia se la toman bien rico, ¿verdad? Ensució el agua. Y en el que le echó sal, la sal desapareció, pero transformó el sabor. El abuelo dijo, hay cristianos café que oscurecen todo con crítica y queja. Aleluya. Andan criticando por todo y por nada y se quejan por todo y por nada. Esos son los cristianos café. Aleluya. Y hay cristianos sal que se mezclan sin perder su esencia y transforman su entorno. ¿De cuáles quiere ser usted? Obviamente queremos ser sal, ¿verdad? Porque nosotros somos la sal de la tierra. Jesús nos llama a ser sal con sabor, a ser fieles, a consagrarnos, a ser diferentes, a ser valientes y útiles en sus manos. Eso quiere Dios que seamos nosotros, fieles, que nos consagremos, que seamos diferentes a los demás, que seamos valientes, como le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y que seamos útiles en las manos de Dios. Amén. Como el barro en las manos del alfarero. Que seamos, que Dios nos transforme, porque si hemos perdido el sabor, que podamos recuperar el sabor de la sal en nosotros. Amén. Dele un aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.